Estudiando la clase pasada comenzamos a estudiar Pirkei Avot. No sé si tú estuviste o no. No, creo que ninguno de ustedes estuvo. Top, empezamos a estudiar Pirkei Avot. Había dicho algunas cosas. Pirkei Avot es un Masejet, o sea, es un tratado del Talmud, que es el Masejet Avot. Lo llaman Pirkei Avot porque consta de parakim, o sea, de capítulos. En total 6 capítulos que se reparten tradicionalmente para leerlos entre Pesach y Shavuot durante 6 semanas. Entonces generalmente se comienza la segunda semana después de Pesach para abarcar todas las 6 semanas, y en especial el último capítulo del Pirkei Avot se llama Kinyan Torah. Pirkei Avot. ¿Pero por qué Avot? ¿Por qué Avot? Por los Jajamín se consideran Avot. Entonces el último Pere, que es el Pere que se llama Kinyan Torah, se trata de leer antes de Shavuot, antes de Matan Torah, y por eso se estructura la lectura de esa forma. Hay tradiciones en Am Israel. Hay quien acostumbra a leerlo por la mañana, hay quien acostumbra a leerlo en Minjá. Pero es bueno, por lo menos en esta época, dedicarse al estudio de Pirkei Avot, a la lectura. Si es que van al Bet Knesset, seguramente lo van a leer, o si van en la mañana, o si van a la tarde, depende de cada uno según su nusach. Y es muy importante tratar de leerlo y estudiarlo, de analizar un poco. Bueno, obviamente nosotros no vamos a alcanzar a completar todos los 6 parakim, pero por lo menos voy a tratar de ver algunos puntos hasta el comienzo de la Sukkot. Akshav. El Perek Rishon, el primer capítulo, comienza con la entrega de la Torah y la transmisión de la Torah. Y así va a ser constantemente en el resto de los capítulos. Se va a relatar el Sharsheret, o sea, la cadena de entrega de la Torah. ¿Quién recibió de quién? Incluso esto va a abarcar incluso después de la destrucción del segundo templo. O sea, va a abarcar una gran cantidad de generaciones. ¿De la construcción? De la destrucción del segundo templo. O sea, va a abarcar incluso después de la destrucción del segundo templo muchas generaciones de sabios que van a transmitir la Torá unos a otros. La primera parte, que está dentro del primer capítulo, o sea, del Perek Rishon, habla, como dice la Mishnah. Ustedes seguramente van a encontrar en los Sidurim, o cuando se lee, que antes de comenzar a leer el Perek se dice Kol Israel yesh lahen helek l'olam haba. Bueno, eso no es de Masejet Avot. Esa parte, eso que se lee, no pertenece al Masejet Avot, sino que pertenece al Masejet Sanedrin, a otro Masejet, y se toma de allí para abrir la lectura. Pero el Perek Mamash comienza con Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe Kibel Torah Misinai. De Umesara le Yoshua, y se la transmitió a Yoshua. Entonces, cuando recién comenzamos, nosotros vemos 4 niveles, o sea, 4 niveles simplemente. Que Moshe, al recibir la Torah, se la transmite a Yoshua, o sea, está el nivel Moshe Yoshua. Después está el nivel de Yoshua, que se lo transmite a los Zkenim, sería el segundo nivel. Hay un tercer nivel, que es los Kenim a los Neviim, o sea, los ancianos a los profetas. Y un cuarto nivel, de los profetas a los Anshe Knesset Agdola, a los sabios de la Gran Asamblea. Sí sería bueno que tuvieran, tal vez, si tienen un Pirkei Avot o el Sidur, pueden ir mirando algunas cosas que yo voy a ir relatando. Entonces son 4 niveles. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo un proceso en la entrega de la Torá, que va desde la recepción que tuvo Moshe, que a Kadosh Baruj Hu le entrega la Torá, y llega hasta la época de los Anshe Knesset Agdola. Eso es lo primero que vamos a estudiar, que es el primer punto, digamos, el primer grupo de tiempo, hasta Anshe Knesset Agdola. A nivel de historia,
Moshe recibe la Torá hace, ustedes ya seguramente saben cuántos años 3300. atrás. ¿Cuántos años atrás? ¿En qué año recibieron la Torá en Israel? ¿Recuerdan? ¿Hace cuánto? ¿En qué año? Y vamos a ver cuánto. No sé, hace 3330. 3.300. ¿En qué año la recibieron la Torá? 2448. Ok, 2448 recibieron la Torá, 2448. Y ahora nosotros estamos en el año 5782. Entonces van a sacar el cálculo, va a sacar hace cuántos años recibimos la Torá. Como ya dijo, más o menos hace como 3000 años atrás. Más o menos. Akshav. Primero voy a ver el tema histórico y después vamos a ver lo que está escrito. Después de que Moshe recibe la Torá en ese año, en 1448, la entrega, o sea, lo que él recibe se lo entrega a Yoshua, que era su alumno. Su alumno Yoshua se lo entrega a un grupo que la Mishnah llama Zkenim, los ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Entonces, en el Tanaj entero, en todo el Tanaj, aparecen 3 grupos de 70 ancianos. En diferentes momentos de la historia del Tanaj aparecen 3 grupos de 70 ancianos. Aparecen 70 ancianos como Moshe Rabbenu, en la época del desierto. Ahí aparecen 70 ancianos que van a formar el Sanedrín, que Moshe va a activar. Esos son 70 ancianos y se los considera los Ziknei Moshe, son los ancianos de Moshe. De esos no se está hablando acá. ¿Okay? Después, cuando Yoshua se hace cargo, ingresa a la tierra de Israel, ahí aparecen otra vez otros 70 ancianos. Otros 70 ancianos, y a eso se los llama Ziknei Yoshua, los ancianos de Yoshua. ¿Okay? Son otros 70 ancianos, de esos se habla aquí, de los ancianos de Yoshua. No los que eligió Moshe. No los de Moshe, porque ya es una generación que ya había desaparecido. Entonces tenemos los 70 ancianos de Yoshua. Y existe después, cuando Am Israel vuelve del Galut, muchos años después, cuando vuelven del Galut de Babel, aparecen otra vez otros 70 ancianos que se los llama los Ziknei Shivat Zion, los ancianos de la vuelta de Sion, que también son 70, pero es otra época. ¿Okay? Entonces, esos son los 3 grupos de 70 ancianos que aparecen en el Tanaj. ¿Okay? En el Tanaj. Después, en la Mishnah, vamos a encontrar otros grupos de personas, de sabios que se agrupan, el Sanedrín mismo, que eran 71 miembros, etc. Pero en el Tanaj aparecen estos 3 grupos. El grupo del que se está hablando acá, que Yoshua le entrega la Torá a ellos, ese grupo es lo que nosotros vamos a conocer como Ziknei Yoshua, los ancianos de Yoshua. Que el primero de ellos fue Otniel ben Kenaz. El primero se llamó Otniel ben Kenaz. No sé si ustedes tuvieron el libro de Yoshua o no. Otniel ben Kenaz fue el primero y Elías Cohen fue el último. En ese grupo hay muchos más. No sabemos los nombres de todos, pero comienzan con Otniel ben Kenaz y terminan con Elías Cohen. ¿Okay? Ese es el grupo de los 70 ancianos de Yoshua, que él, Yoshua, les entrega la Torá a ellos. ¿Okay? Al primero, obviamente, a Otniel, y Otniel a otro, y Otniel a otro, y así, ¿etc? Hasta Elías Cohen. No se olviden, Elías Cohen es el de la historia de Haná. De la historia de Haná, o sea, ha pasado muchos años, Yoshua ya falleció. ¿Bien? Pero iban pasándose la Torá que Yoshua les había enseñado, que Otniel la recibió, entonces eso iban pasando uno por uno hasta Elías Cohen. También el Caná, el marido de Haná, era de los 70 ancianos de los que nosotros estamos hablando. Que ancianos quiere decir que eran jajamín sabios. Okay. Después de esto, cuando terminan los 70 ancianos de Yoshua, que el último fue Elías Cohen, que ustedes saben que murió porque escuchó que el arca había sido raptada y se cayó hacia atrás y se rompió la cabeza y se murió.
porque raptaron el Aron Brit. Allí comienza la época de los Nevi'im, comienza la época de los profetas. Y el primero de los profetas es Shmuel Anaví. Ese es el primero, Shmuel Anaví. Hasta Shmuel no hubo profetas. Desde Moshe hasta Shmuel no hubo profetas. ¿Okay? Es un lapso en que hubo ancianos, hubo sabios, hubo shoftim, jueces, etc., pero profetas no hubo. Pero nadie hablaba con Hashem. También nosotros hablamos con Hashem. El hecho Sí, que pero Hashem hable contigo. eso. No, Sí, pero no. Era simplemente algo distinto, eran como videntes. Se habla que Yoshua tenía Shaul tenía un vidente, que Gedeón recibió mensajes. ¿Cómo sabía quién iba a ser el shofet? Los shoftim se elegían por tribus. A los ancianos los iban eligiendo. O sea, los ancianos no tenían nebuá. Nebuá, no, ellos tenían Ruach HaKodesh, tenían Jochma, tenían sabiduría, tenían la Torá. Había videntes, personas que veían un poco más, pero profeta, lo que se va a definir como un profeta, al que tú no te puedes oponer y todo lo demás, eso comienza con Shmuel Anaví. En el profeta uno no puede contradecirlo. ¿Okay? En la época de los shoftim se contradecían unos con otros, es decir, era algo distinto. ¿Okay? Pero ahí había Zkenim, hasta que el último es Elías Cohen. Elías Cohen, por ejemplo, había dicho no saquen el Aarón Brit del Mishkan, y simplemente sus hijos lo sacaron y se lo llevaron, porque ellos tenían otra forma de pensar, etc. Eso no hubiese ocurrido si hubiera habido un profeta. El profeta dice esto es lo que se cumple y si no se cumple, entonces está mal, como lo que le pasó a Shaul, que el profeta le dijo Hashem quiere que mates a todos los amalequitas, dejó a uno vivo y hasta ahí quedó el malhut de Shaul. ¿Bien? Eso no ocurrió en la época previa. Entonces se ven diferencias. El primero fue Shmuel Anaví, el primero de los Nevi'im, de los profetas, y los profetas terminan, la época de los profetas termina cuando termina la profecía. ¿Cuándo terminó la profecía? La profecía terminó cuando se comenzó a construir el segundo templo. O sea, cuando Am Israel vuelve de Babilonia, vuelve de Babel, ellos empiezan la construcción del segundo templo y que se interrumpe por más o menos 18 años, que es la historia de la reina Esther, ustedes ya conocen la historia de Purim. De ahí se vuelve nuevamente a reconstruir todo y ahí están los últimos profetas que son Hagai, Zeharia y Malachi. Son los últimos profetas. Zeharia, Hagai y Malachi que están en el Tanaj. Ahora, ellos mismos, Zeharia, Hagai, Malachi, Mordejai, Esther también, que se consideran profetas, y muchos más antes, Abigail, y Natán, y hay muchos más, y Eshayahu, Hizkiyahu no, pero Yirmiyahu, y Ezequiel, etc. Están todos los grandes profetas de Israel, Amós, en los Treazar, los dos, etc. Toda una cantidad de profetas terminan con los últimos tres, que son Hagai, Zeharia y Malachi, que es en la época en que comienzan a construir el segundo templo, después de lo de Esther. Ellos no eran los tres que se tiraron al fuego, ¿no? No, esos son otros. Nosotros es la época de Daniel, es la época de Daniel en el Galut. Los Zeharia, Hagai y Malachi estuvieron acá en Israel, sí, fueron después. Lo de Daniel es antes de Esther. Lo que pasó con Daniel es antes de Esther en Babel. Y Hagai, Zeharia y Malachi es después de Esther acá en Israel, para que sepan cómo va la historia. Ok, y terminan justamente con el cierre, se cierra la Nebuá, con estos últimos tres, ya no hay, se interrumpió la Nebuá, ya no hay Nebuá, hay varios motivos por los cuales no hay Nebuá. Están los motivos técnicos, o sea, los motivos halágicos, que si Rob Israel lo alatmatam, entonces no hay Nebuá. Y como la mayoría del pueblo judío en ese momento no estaba viviendo en Eretz Israel, entonces se interrumpe la Nebuá. Ese es el primer motivo, el técnico, el de la halajá. Y después los sabios también pidieron a Kadosh Baruj Hu que el yetzer de la idolatría bajara, que se redujera. Y si el yetzer de la idolatría se reduce, también se reduce la nebuá. Y va una cosa junto con la otra. ¿Por qué? ¿Ven? Porque el yetzer de la Avodah Zará es muy fuerte. No solamente puede ser contrarrestado con la nebuá.
Entonces, que hay un Naví es lo que indica que hay alguien que te puede decir qué hacer si es que Bemet ves que los dioses están ayudando a hacer algo, están haciendo alguna cosa. El Naví te va a decir, no, no te dejes llevar por eso, tienes que ir por el Dvar Hashem. ¿Okay? Y entonces, cuando se cierra la Nebuá, se crea como una especie de gran colegio de Jajamim, de sabios, que ese colegio de sabios se llama Anshe Akneset Agdolah. Anshe Akneset Agdolah, que pertenecieron también Haggai, Zechariah, Malachi, también Esther y también Mordejai, pertenecieron a Anshe Akneset Agdolah, y ellos estuvieron, después de los de Esther, siguieron los Anshe Akneset Agdolah, hasta Shimon HaTzadik. Hasta Shimon HaTzadik, que fue uno de los últimos miembros del Anshe Knesset Agdolah, en Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik es prácticamente un poco antes de los Maccabim, del Meret de los Maccabim, o sea, antes de lo de Hanukkah. Hasta ahí llega el Shimon HaTzadik. No, todavía no llegamos a la época de los Tanaim, estamos en la época de Anshe Knesset Agdolah. ¿Bien? Ok, eso es lo que dice la primera Mishnah que hemos estudiado hasta acá. ¿Bien? Y la primera Mishnah entonces trae los 4 niveles que yo les dije, que son como los principales, entre comillas, porque después vamos a seguir más, pero con niveles un poco menores. Entonces dice acá que se pasaron finalmente la Torah a los Anshe Knesset Agdolah, y Behem Ambru, ¿quiénes? Los Anshe Knesset Agdolah, o sea, el último eslabón. Ellos dijeron Shlosha Devarim, dijeron 3 cosas. Número 1, Have Metunim Badim, sean clementes o sean reposados en el din, o sea, en hacer justicia. Midu Talmidim Arve, hagan muchos alumnos, o sea, tengan muchos alumnos. Veasu Seyag la Torah, y hagan un cerco a la Torah. Esas son las cosas que dijeron los Anshe Knesset Agdolah en Klali. Un cerco, que en Seyag es un cerco. No sea, por ejemplo, Mukse, eso se llaman cercos a la Torah. ¿Okay? Ok, entonces, bueno, esto hasta ahí es la primera Mishnah. ¿Cómo? Aparte del Mukse, ¿qué otro cerco? Y muchos Gedarim. Gedarim hay muchísimos, por ejemplo, las leyes de Ihud son Gedarim. ¿Okay? Todas esas leyes son Gedarim porque no son de Oraita, realmente las lejos de Rabanam son Gedarim, no todas, pero algunas sí. Son cercos para no llegar a cometer la avera. Ok, esta es la primera Mishnah a nivel de historia. ¿Seder? Ya voy a explicar, voy a tomar un kivun, una dirección para poder explicar lo que está escrito acá y también lo que dice en Anshe Knesset Agdolah. ¿Okay? Para eso vamos a introducirnos en una de las tantas formas que hay de estudiar la Torah, y que son las gematriot. Ustedes saben lo que es una gematria, ¿no? Sí. Que una palabra, cada letra vale algo y sale un valor, una cifra. Esa cifra se relaciona con algo, tiene algo relacionado y por lo tanto nos enseña alguna cosa. ¿Okay? Ese es el ma'ut de la palabra mispar. Para aquellas que sepan hebreo, mispar, la palabra mispar significa número. Son las mismas letras de la palabra mesaper, cuenta, dice o relata. Eso quiere decir que cada número relata algo. Entonces, cada número nos dice algo. El mundo está construido, el mundo físico y espiritual, con números. Por lo tanto, la persona que tiene conocimiento de las gematriot sabe cómo el mundo está armado, como el caso de Betzalel, que construyó el Mishkan. Entonces él sabía exactamente cómo el mundo está conectado a través de los números o las letras, que es lo mismo. Entonces, fíjense, dice acá en la Mishnah, Moshe kivel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinai. Akshav. Todos preguntan, la misma pregunta la trae acá, que la trae Bartenura, la trae los mefarshim tradicionales del Pirkei Avot. Pregunta qué significa esto de mí, que Moshe Rabbeinu subió al monte, pero el monte no le habló, el monte no le dijo nada. ¿Quién? No es que fue y de repente la montaña empezó a hablarle algo y le empezó a decir cosas, no fue así. ¿Bien? Moshe subió a la montaña y dentro de la montaña Akadosh Baruj Hu habló con él. Entonces, si es así, ¿por qué está escrito que recibió la Torá
del Sinai, del Sinai. Entonces responden casi todos que la Kavaná es de que la recibió de aquel que habló en el Sinai. ¿Okay? La recibió de aquel, o sea, Hashem, que habló en el monte Sinai, de él recibió la Torah, de Hashem Yitbaraj. Ok, Akshab, si es así, entonces tendríamos que haber esperado que esté escrito Be Sinai, Moshe Kibel Torah, Be Sinai, en el Sinai, no del Sinai. Recibió la Torah en el monte Sinai, no del Sinai. Pero ¿Qué? lo tomaríamos como distinto, tipo esta connotación. En el Sinaí, ¿Qué? no sé, como que le daríamos más relevancia tipo al Sinaí. No sé, me suena. Es más lo otro, decir que recibió la Torah del monte Sinai es mucho más extraño que decir que la recibió en el monte. ¿Qué dice la explicación? Hay muchas explicaciones de esto, yo voy a tomar una. ¿Bien? Hay muchas formas de explicar y vamos a abrir una según la Gematriot. ¿Okay? La palabra Sinai está escrita en todas las versiones que tenemos de la Mishnah. Está escrita completa. Completa quiere decir con 2 yudim. En la Torah no aparece así. Normalmente la palabra Sinai en la Torah aparece sin yud, sin la primera yud, solamente con la segunda. Pero en las versiones de la Mishnah aparece escrita en forma completa y eso quiere decir que los sabios nos quieren decir algo. Akshab, ¿esto qué quiere decir? Se escribe así, se escribe Samech Yud Nun Yud. Samech Yud Nun Yud, para las que saben hebreo, ¿no? Sí. Entonces Samech Yud Nun Yud. Así aparece en la Mishnah. En la Torah normalmente aparece escrito Samech Nun Yud. ¿Okay? Pero acá en la Mishnah aparece Samech Yud Nun Yud. Akshab, la letra Samech vale 60. La letra Samech vale 60. La letra Yud vale 10, o sea, serían 70. La letra Nun vale 50. Entonces, 70 más 50, ¿cuánto es? 120. 130. 130 en total todo. Hasta Nun es 120, más la última Yud, que vale 10, es 130. ¿Mejor? ¿Entendieron? Sí. Entonces, la Samech vale 60. La Yud vale 10, la Nun vale 50 y la otra Yud vale 10, eso quiere decir 130. ¿Okay? Esa es la gematria de la palabra Sinai que aparece en la Mishnah, aquí en Pirkei Avot. En la Torah aparece distinto. ¿Okay? Por el motivo también hay que estudiar cuáles son, pero acá aparece 130. Eso quiere decir que los sabios en la Mishnah, cuando hablan de la entrega de la Torah, les importa y les es muy importante, les es muy relevante que entendamos que el número 130 es un número que está y que representa algo con respecto a la entrega de la Torah. O sea que el número 130 es base de la entrega de la Torah. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y por qué? ¿A qué se refiere? Entonces es así simplemente. Cuando Adam Arishon realizó el Het y comió del Etz Adat Tovara y comió del árbol del conocimiento, del Etz Adat, así se llama el Het del Etz Adat, Akadosh Baruj Hu lo castigó después, lo expulsó del Gan Eden, a él, a Java, a su esposa y a sus hijos que ya habían nacido, ¿no? Y se fueron del Gan Eden al mundo de los 4 ríos como conocemos o sabemos. Como consecuencia de esto, del castigo y del pecado que realizó, entonces Adam Arishon decidió separarse de su esposa. ¿Okay? Decidió no seguir viviendo junto con Java y se separó de ella. ¿Okay? Akshab. ¿Hasta cuándo se separó de ella? La Torah cuenta que las generaciones que vinieron después, hubo una generación en que un personaje descendiente de uno de sus hijos, de Caín, porque Hebel murió, entonces descendiente de Caín, tuvo un problema con su esposa. Este descendiente de Caín tuvo un problema con una de las esposas, tenía 2, y que la esposa no quería estar con él. La esposa no quería tener intimidad con este descendiente de Caín. Entonces él decide ir a presentar el problema delante de la única persona que podía solucionarlo, que era Adam Arishon.
Entonces fue y llevó a las esposas de él que no querían estar con él, las llevó delante de Adam Arishon y les dijo él a las esposas delante de Adam, mira, mis mujeres no quieren estar conmigo. Entonces Adam Arishon le dijo a las mujeres de este hombre, ustedes están obligadas a estar con su marido porque es su marido. Entonces ellas le dijeron, si quieres reparar algo en otro lugar, pero no tienes que reparar lo tuyo. O sea, si quieres aconsejar algo, primero tú eres el que tiene que corregirse, porque sabían que él estaba separado de Jabá. Entonces Adam Arishon dijo, sí, tienen razón, y en ese momento él vuelve otra vez a estar con Jabá, y tienen un tercer hijo que se llamó Shet a los 130 años, cuando Adam Arishon tenía 130 años. Eso quiere decir que él estuvo separado de Jabá durante 130 años. ¿Me siguen hasta acá? Okay. ¿Por qué durante 130? Porque así fue como ocurrió. ¿Estuvo separado de ella durante 130 años o estuvo a Shet cuando él tenía 130? Eso quiere decir que estuvo separado de ella 130 años. Claro. Porque nacieron el mismo día que nacieron. ¿Qué? Najón, ellos nacieron el mismo día. Los primeros sí, solamente quedaba uno, que era Caín, porque el otro no habíamos... El mismo día que nacieron. El mismo día que ellos se fueron creados pasó todo. Sí. Pasó todo, sí, pero no que eso estuvieron, después de ahí se separaron entre 130 años, después de 130 años nace Shet. Qué cosas raras. ¿Bien? Ok, entonces sí, los primeros todo pasó inmediatamente. ¿Bien? Entonces, ¿entendieron el Sipur de las mujeres? Muy conocido, aparece en el Bereshit toda la historia de las mujeres del Emeja. Con él porque él había matado. No, por lo que fuese, no querían estar con él. Y entonces él le dijo no, que están obligadas. Entonces ahí fue que ellas le dijeron a él, a Adam Arishon, entonces arréglate tú primero. Y entonces él dice, sí, usted tiene razón, volvió con Jabá y tuvieron a Shet a los 130, cuando él tenía 130 años, ahí nace Shet. Eso quiere decir que durante 130 años estuvieron separados. ¿No? ¿Pashut? Traen los libros que esto fue un error muy grande, entre comillas, un error muy grande, de Adam, el haberse separado durante 130 años, porque en estos 130 años en que estuvo separado de Jabá, de la esposa de él, lo visitó la primera Jabá. ¿Bien? Lo visitó la primera Jabá y tuvo intimidad con la primera Jabá. Mientras estaba separado de la segunda Jabá, de la que nosotros descendemos. ¿Okay? Y esta situación de que él estuvo con la primera Jabá esos 130 años, creó en el mundo fuerzas negativas, de dos tipos, fuerzas negativas y otras fuerzas. Las primeras fuerzas negativas es que de esos 130 años que estuvo con la primera Jabá se crearon todos los demonios, todos los duendes y demonios que existen en el mundo fueron creados en ese periodo de tiempo. Y además, en ese periodo de tiempo se crearon almas que no tenían cuerpo y que con el paso del tiempo tuvieron que bajar varias veces al mundo para corporalizarse, para tener un cuerpo. ¿Okay? Bajaron durante la generación del diluvio y como venían de algo malo, hicieron lo malo y desaparecieron. Bajaron durante la generación de Sdom de Amorá y como venían de algo malo, hicieron lo malo y desaparecen. Y bajan por tercera vez como los hebreos que están en Egipto, que partes de ellos desaparecen en las 3 noches de oscuridad y partes de ellos logran corregirse. Es la historia que todos conocemos. Entonces eso quiere decir que los 130 años en que Adam Arishon estuvo separado, creó dentro del mundo energías negativas de varios tipos, ¿okay? Como los duendes, los mazikim, los shindalet, etc. Energías negativas y además se crearon almas que bajaron y perturbaron más al mundo, que lo perjudicaron mucho más de lo que él lo había hecho, ¿okay? Como el caso del Dora Plagá, la generación del diluvio, Dora Mabul, Dora Apelagá, la Torre de Babel, y también la generación de Sdom Beamorá, hasta que lograron llegar a una especie de tikkun en Egipto, pero la gran mayoría pereció también ahí, o sea, no lograron el tikkun. ¿Por qué esa relación trajo
trajo energías negativas, o sea, esa mujer era mala. Porque esa mujer era negativa, Nahon. Entonces esas relaciones trajeron todas estas energías de tipo negativo. No entiendo. ¿Y por qué Adán decidió hacer eso? Porque Adán decidió, porque él pensó que se había contaminado demasiado, entonces que era necesario de alguna manera descontaminarse. Y para eso entonces decidió descontaminarse con la primera Javá. Pero creó estas energías negativas, lo mismo que Abraham Avinu, cuando Sara le dice que tienen que tomar a Agar, también ahí Abraham lo que quería era descontaminarse de las relaciones, de las conexiones que tenía con las generaciones anteriores de él, para que cuando esté con Sara tengan un hijo que sea completamente Tahor. Y es por eso que sale Ismael, que de él salen los árabes, y bueno, ustedes ya conocen todo lo que pasa. ¿Sí? La primera Javá, ¿cómo la creó Hashem? ¿Cuándo fue? La creó Akadosh Baruj Hu cuando todavía estaban en el Gan Eden. Cuando en las etapas que todavía estaban en el Gan Eden, ahí creó la primera Javá. Antes de que separe a Javá. Sí, antes de separar a Javá. Esa es la primera Javá, es otra cosa. ¿Okay? Y esa primera Javá no logró agradarle a Adán Arishon en un principio, y entonces se va, se escapa y no vuelve hasta que ve que Adán Arishon está solo. Entonces ahí vuelve y él pretende tal vez a través de ella como purificarse, sacar todo lo malo que tiene dentro, pero esto acarreó que todas estas fuerzas negativas bajaran al mundo. Los patriarcas y las matriarcas, con el paso del tiempo, en muchas cosas y en muchas situaciones, tuvieron que dedicar algo de todo su trabajo espiritual a corregir los 130 años. Ya les dije que muchas de estas almas bajaron durante el diluvio, bajaron durante la Torre de Babel, bajaron durante Sdom Beamorá, bajaron a Egipto, no quisieron salir de Egipto y murieron en los días de oscuridad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y los patriarcas y las matriarcas y las personas importantes de Am Israel en esa época trataron de impulsar un tikkun de esos 130 años. Por ejemplo, cuando Jacob Avinu llegó cuando él llegó a Egipto, se lo presenta a Yosef al faraón. Se lo presentó al faraón y el faraón lo vio como muy anciano, entonces le preguntó a Jacob cuántos años tiene. Y Jacob le dijo que tenía 130 años, malos y no buenos, o algo así. Eso quiere decir que Jacob bajó a Egipto a los 130 años. ¿Bien? De ahí nos enseña la Torá que es un remes de que él va a tener que corregir algo de esos 130 años precisamente en Egipto. Y es por eso que tiene que bajar Anus al Piadibur, como está escrito, obligado porque Hashem lo mandó. ¿Bien? Entonces ahí tenemos que uno de los patriarcas, en este caso es Jacob, va a dedicarse también a hacer un tikkun de los 130 años, ahora lo va a tener que hacer él en Egipto. Si ustedes recuerdan cuántos años en total estuvo Am Israel en Egipto, la cantidad de años total, 210, ¿no? Y bajaron ¿cuántas personas a Egipto? 70, ¿bien? Incluyendo a Yochebed, que nació justo cuando entraron a Egipto, ella nació. ¿No? Ella es la madre de ¿quién? De Moshe. Y Moshe cuando saca a Israel de Egipto, ¿qué edad tiene él? 80 años. Entonces, ¿qué edad tenía su madre cuando él nació? 130 años. Y de esa manera, a través de Yochebed hay un tikkun también de lo que pasó durante los 130 años. ¿Entendieron el cálculo, no? Claro. ¿Bien? Entonces también ella participa de los 130 años. ¿Okay? No todos los remasim son abiertos, no es que en todas partes esté escrito 130, pero puedes hacer todos los cálculos y en muchos lugares te vas a encontrar con que el número vuelve y vuelve y vuelve. Si Yochebed nació cuando bajaron a Mitzrayim y están ahí 210 años. No, eso quiere decir, y si Moshe tenía 80 cuando salen, entonces eso quiere decir que edad tenía ella cuando él nació, 130. Cuando Moshe nació. Cuando Moshe nació, porque 210 menos 80 son 130. Okay. Y así aparece en muchos lugares. Incluso cuando
cuando Jacob está con su suegro en Harán y quería casarse con Rachel primero y lo engaña, se casa con Lea. Cuando quiere casarse al principio con Rachel, todavía no sabe que lo van a engañar. Entonces se acerca donde su suegro le dice, bueno, dame a mi mujer porque yo quiero estar con ella. Entonces Rashi ahí dice, ¿por qué Jacob habla así? De una forma tan directa, ¿no? Tan directa. Era porque él sabía que estaba ahí haciendo algo importante. Entonces Rashi nos da un remis y dice, Afilu kal shebekalim, no habla así. Bueno, dice, kal shebekalim. ¿Cuánto es kal? Kuflamet 130. Entonces, incluso el de los 130 años no habla así. ¿Quién es el de los 130 años? Adam Arishon. Incluso Adam Arishon en esos 130 años no habla como Jacob en este momento. ¿Qué habló mal? ¿Cómo? ¿Quién habló muy mal? O sea, lo que está escrito en la Torá, esto es una formulación un poco fuerte. O sea, Entonces, ¿cómo? Se confundió. No se confundió. Él quería hablar así porque quería remover las energías de una forma muy fuerte. ¿Habló mal de quién? No habló mal de quién, habló mal, le dijo, dame a mi mujer porque me quiero acostar con ella. Así está escrito. Entonces, Labán se lo pasó, pero lo engañó con Lea. Entonces Rashi dice, Afilu kal shebekalim no habla así. Incluso el más kal no habla así. Kal en hebreo significa fácil, o sea, una persona no simple, sino incluso el más, no sé cómo decirlo, el más mugroso de los mugrosos no habla así que Ilu. ¿Quién es ese? Adam Arishon, ese es el Kal. Incluso Adam Arishon no hablaba así. ¿Por qué Jacob sí? Entonces vemos que Jacob sí está interesado en hacer un tikkun pero profundo. Es por eso que dice, no podemos esperar más, hay que hacerlo. ¿Bien? Etcétera, etcétera, etcétera. Aparece en muchos lugares. Entonces volvemos al tema del monte Sinaí. Cuando acá en la Mishnah aparece señalado Sinaí con gematria 130, es porque los sabios nos quieren indicar al Pi Asod, o sea, en forma más profunda, que la recepción de la Torá finalmente es lo que va a llevar al tikkun. O sea, recibir la Torá es lo que va a llevar al tikkun de los 130 años que le pasó a Adam Arishon con la primera Jabá. ¿Bien? O sea, es la Torá finalmente la que tiene todas las energías, la que tiene todas las fuerzas, la que tiene todos los medios y los instrumentos para poder corregir todo lo malo que hay en el mundo. Por lo tanto, va a decir el Midrash, ustedes lo conocen muy bien, dice el Midrash, y a veces no entendemos qué significa, pero ahora tal vez lo van a entender un poco más. Hay un Midrash que dice que si Am Israel no hubiesen recibido la Torá, ¿qué hubiera pasado? Hashem destruyó el mundo. ¿No? Hashem destruye el mundo se destruye a sí mismo, porque es tantas las energías negativas que hay, que si no hay luz de Torah, entonces boom, todo se desarma. Como dice, si no fuera por mis Hukot, o sea, por el estudio de Torah, Hukot Shamayim Va'aretz los antes, las reglas del cielo y la tierra, o sea, el mundo natural en el que vivimos, no se mantendría. ¿Por qué? Porque hay demasiada corrupción, demasiada impureza y demasiada clipa. Es demasiado. Entonces se necesita que algo lo equilibre, y eso que lo equilibra es la Torah. Por eso es que nos enseñan los sabios, la recepción de la Torah es lo que va a llevar al tikkun del olam. ¿Todo en algún punto está relacionado a Adam Arishon? ¿Qué? Sí, Moshe Rabbeinu es Adam Arishon, el de Mashiach también es Adam Arishon, son encarnaciones que vuelven. Entonces, la recepción de la Torah es simplemente el tikkun del olam. A través de la Torah se alcanza el tikkun del olam, que Bediuk cayó esos 130 años. ¿Y cuando se haga el tikkun del olam, qué pasa? Cuando se hace el tikkun del olam, entonces ya estamos en un nivel de Adam Arishon antes del Het. Ahí viene la Geulá. Y eso es la Geulá, que en eso tendría que ser la Geulá. Después de eso avanza un mundo de conexión con Akadosh Baruj Hu total. Para siempre. Sobre eso hay discusión entre los sabios, cuánto tiempo, etc. Pero digamos, hasta ese momento todavía queda un largo camino. Por lo menos acá estamos estudiando el camino desde el principio. ¿Okay? Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Por eso es que está escrito Moshe Kibel Torah desde
Desde el 130, para indicar qué cosa, que a través de esto que es la Torá, vamos a poder letaquén esos 130 años. ¿Bien? Este es el instrumento sofí, final. ¿Bien? Y los sabios también nos enseñan que fue posible esto precisamente a que generaciones previas trataron de corregir los 130 años de varias formas. ¿Bien? Como el caso de Yochebed, el caso de Jacob y otros casos más donde el número 130 aparece en muchos lugares. ¿Okay? Entonces, después de que ya sabemos eso, entonces, muy bien, lo recibe Moshe. Como la Mesimá, como el objetivo es tan profundo y tan importante y tan grave, no se olviden, estamos haciendo el tikkun del mundo, ¿no? Entonces la persona que tiene que ir después de Moshe sabe que él no va a vivir para siempre, ¿no? Porque ninguna aftajá de que iba a estar siempre. Entonces eso tiene que ser transmitido ahora a una persona idónea, a una persona que sea la capaz de poder transmitir el tikkun del olam a través de la Torah. ¿No? Y la pregunta entonces, ¿quién? Obviamente alguno de los alumnos de Moshe. Pero Moshe tenía, todo Israel era un alumno de él, prácticamente. ¿Quién? Es por Yitro que le dijo, tienes que dividir y no hacer tú el juicio de todos, pero todos eran finalmente alumnos de Moshe, entonces tenía que elegir a alguien. ¿Bien? ¿Y a quién va a elegir él? Y que Akadosh Baruj Hu va a estar de acuerdo. La Mishnah nos dice que elige a Yoshua. Mesará se la entregó a quién? A Yoshua. Entonces la pregunta es ¿por qué Dafka a Yoshua? Entonces nos enseñan los libros, y esto es pshat, pero también es profundo, de que hay una característica que se repite tanto en Moshe como en Yoshua. La humildad. Tanto en Moshe como en Yoshua hay algo que los une a nivel de Nefesh, que es la humildad. Tanto Moshe es muy humilde y también Yoshua es muy humilde. Son formas distintas de manifestar humildad, ¿bien? Pero está presente eso. ¿Okay? Ahora, ¿por qué lo decimos en esa perspectiva? Si lo decimos, mira, eligió a Yoshua, entonces eso quiere decir que probablemente hubo otros candidatos. Y no fueron los otros, sino fue Yoshua. Entonces la Shelah, podemos preguntar, ¿quién podría haber sido si no Yoshua? Aarón. Podría haber sido Aarón, su hermano, Nahón, pero es la misma generación, entonces también iba a desaparecer pronto. Él tendría que haberse entregado a otro. Bueno, a los hijos. A los hijos de Aarón, por ejemplo, Itamar, Bea, Lazar, podría ser a los hijos de Aarón, los Kohanim Gedolim. A los hijos de Moshe. Y los hijos de Moshe creo que no eran una opción, porque no eran de Jajamín suficientemente grandes. No lo fueron tampoco. Wow. Entonces ellos no eran opción. ¿Okay? Si hubiese sido alguien de su familia opción, ¿no? Hubiese sido sus sobrinos, ¿okay? Los que quedaron vivos después que los dos primeros murieron. ¿Okay? Es raro que los hijos de Moshe, no sé. Que a veces sucede, y con él sucedió. Entonces que no fueron parte, o sea, están ahí, pero ellos no recibieron. ¿Okay? Podría haber sido tal vez Caleb, pero murió, lo mataron. ¿Okay? Nachshon, el esposo de Nachshon, se había casado, ¿ustedes saben con qué se casó Nachshon? Con Elisheba. Elisheba era la hermana de Aarón. Entonces también es la misma generación, estamos en la misma generación, tenés que buscar a alguien de una generación nueva. ¿Okay? Entonces Nachshon no va. El esposo de Miriam. El esposo de Miriam es Caleb. ¿Okay? Caleb podría haber sido. ¿Okay? Sin embargo, en el Tanaj, en el Humash, ustedes empiezan a percibir personajes de importancia y de Jochma muy grande. Hay uno que sobresale prácticamente sobre todos los que mencionamos. Uno que sobresale sobre todos, ¿okay? Betzalel. Hasta tal punto que Moshe lo llamó Betzel Kelaita, la sombra de Dios estuviste. O sea, lo que yo estoy diciendo ahora fue lo que tú me estás diciendo ahora fue lo que yo escuché que Hashem me dijo. O sea, que él está diciendo que es como si hubiese llegado a conocer el Da'at de Hashem. O sea, no necesitaba más. Estamos hablando de una persona que sabía cómo el mundo había sido creado, el Da'at de Akadosh Baruj Hu lo tenía en sí. Entonces, ¿por qué no Betzalel? No tenía la cualidad.
La cualidad de la Anabá, probablemente sí tenía la cualidad de la Anabá, pero se necesita, él hizo el Mishkan, mejor, o sea, no estamos hablando de alguien simple. ¿Bien? Pero ¿por qué Yoshua sobre Betzalel? Entonces, hay un Midrash que cuenta lo siguiente. Dice que a Moshe se lo considera el sol, se lo llama el Shemesh, y a Yoshua la luna. ¿Okay? O sea, Moshe es el sol y Yoshua es la luna. ¿No? Eso quiere decir que dos cosas quiere decir. Número uno, que la luna, ¿de dónde recibe su luz? Del sol. Del sol, que es Y el sol tiene... que es Moshe, que es Moshe, ¿no? En cambio, Betzalel, ¿de dónde recibió su luz? De Hashem. De Hashem. ¿Bien? O sea, no es de Moshe que la recibe, sino que la recibió de Hashem, o sea, Dat Elión, o sea, tenía contactos altísimos, pero lo que se necesita acá es alguien que se conecte con Moshe, no que se conecte directamente con Hashem, sino con Moshe, porque Moshe recibe la Torá y hay que transmitirla a nivel de pueblo, y para eso tiene que conectarse con el Rab, entonces ir con el Rab, que en este caso sería Moshe. Entonces por eso es que Betzalel no fue parte en este momento de eso, que fue muy grande y respetado y alguien a quien todo el mundo conocía con unas fuerzas muy grandes, pero el que siguió fue Yoshua. Eso por un lado. Segundo, el sol, cuando brilla, o sea, si por ejemplo yo tengo ahora luz del sol, ahora no tanto porque está bajando, pero digamos a mediodía tengo la luz del sol y salgo afuera y enciendo una vela en mitad de la calle. ¿Sirve de algo? ¿Por qué? Porque la luz del sol es más fuerte. No, pero si voy en la noche incluso que haya luna y enciendo una vela, ¿me sirve de algo? Sí. Sí, ¿no? Oh. Entonces de ahí aprendemos dos cosas. Una, o sea, aprendemos lo siguiente. Moshe es sol. ¿Qué quiere decir eso? No hay ninguna otra luz que brille fuera de la de él. Solamente él, Moshe, porque él recibió la Torá Min Hashamayim. O sea, él es la única luz que brilla. O sea, las decisiones que las toma Moshe. Él es el que decide, él es el que va a hacer Sakalajá, él es la única luz que brilla. Y cuando Korach trató de de cuestionar eso, la tierra se lo tragó. ¿Okay? O sea, eso quiere decir que no hay nadie que pudiera estar de alguna manera junto con Moshe cuando Moshe está vivo. Sin embargo, Yoshua es luna. ¿Eso qué quiere decir? Que Yoshua va a traer una nueva forma, en la cual, a pesar de que tú seas el manihik, vas a tener que escuchar la opinión de otros. ¿Me comprenden? O sea que otros van a brillar también junto contigo, no solo Yoshua. Y es por eso que él se lo pasó a Otniel, tuvo a los 70 Zkenim, o sea, hubo alguien allí junto con él. No era solo ya, sino que es como la luna, pero la luna sabe que hay otras posibilidades. Eso quiere decir que Yoshua entendía que él maneja a Israel, Najón, y que transmite la Torá, pero que hay otras opiniones, que va a tener que escuchar a otros. Y le pasó el caso con Ahán, que tuvo que escucharlo, a pesar de que lo castigaron, lo mataron y todo lo demás, pero de todas maneras se necesitó hacer algo en lo cual hubo que escuchar a Ahán, o sea, escuchar las ta'anot de Ahán, cosa que Moshe no hubiese escuchado, Moshe lo hubiera castigado directamente. En cambio, como castigó, por ejemplo, al Mekoshesh Etzim, al que recogía leña, y lo castiga inmediatamente, punto, a Korach lo traga a la tierra y se acabó. Pero con Ahán, que se rebeló en contra de Yoshua, de lo que Yoshua había dicho, hubo que hacer un juicio, hubo que traer testigos, hubo que hacer todo un proceso en que no es tan simple hasta el final. Le hicieron un goral, ¿quién es el que es culpable? Tú, y hasta el final Ahán le dijo, vienes a mí con un goral, con suerte. Si tiras el goral, obvio que va a caer en este o en este, entonces no es una prueba. ¿Me comprenden? O sea, hasta el final prácticamente Ahán estuvo en contra de lo que Yoshua estaba diciendo. Eso no se hubiese dado con Moshe, pero con Yoshua sí. ¿Me entienden? Hasta que al final, ¿Cómo que se le ponían en contra? se le puso en contra. A Han se le puso en contra.
Hasta el final, prácticamente, hasta que Yoshua lo convence de que haga tshuvá y de que reconozca el pecado que había hecho y que muera en tshuvá. El que se había robado una cosa de Jericó. De Jericó, se había robado algo de Jericó. Una estola, como una especie de traje, bueno, no me llame. Al final lo matan, a Ahan lo matan, pero Ahan muere con tshuvá. Y el hecho de haber muerto con tshuvá, a pesar de que murió, pero murió con tshuvá, lo hace un tzadik. A tal punto que entre ambos, entre Yoshua, cuando están por decretar el juicio y ya terminar con la pena de muerte a Ahan, Yoshua y Ahan juntos, ellos escriben Aleinu Leshabeach. La primera parte de Aleinu Leshabeach la escribe Yoshua y la segunda parte la escribe Ahan. Por eso dice Al Ken Nekabel Ahan, Haf Nun, Ahan. Por eso están las otios de Ahan, en la segunda parte que la escribió él. ¿Bien? Y lo seguimos repitiendo nosotros hasta el día de hoy. ¿Okay? O sea, no es un caso pashut, es un caso bastante complejo, ¿okay? Pero digamos lo tratamos de hacer lo más simple posible. Ese es por el otro motivo que Yoshua fue el encargado, porque era humilde y porque supo también que podía escuchar otras opiniones, que debía escuchar otras opiniones. ¿Okay? Ese es Yoshua. Akshat. Después vienen los Kenim, como ya les había dicho, que van de Otniel hasta Elia Cohen. Y después vienen los Nevi'im, que van desde Shmuel Naví hasta los últimos, Haggai, Jariá y Malachi. Y enseguida vienen los Anshe Knesset Agdolá, que son algunos profetas, algunos sabios. Y los Anshe Knesset Agdolá estuvieron presentes hasta que comenzaron los Zugot, o sea, comenzaron las parejas de sabios, donde un sabio representaba una cosa y otro sabio representaba la otra. ¿Okay? Aksha. De los últimos del Anshe Knesset Agdolá, dice la Mishnah, primero, ¿qué fue lo que dijeron los Anshe Knesset Agdolá? Tres cosas, antes de llegar al último. ¿Okay? Evu Metunim Badin, que tienen que ser tranquilos en dar el juicio, que tienen que tener muchos alumnos y que tienen que hacer un cerco a la Torah. Vamos a explicar estos tres puntos. ¿Okay? El ser fácil en el din, o sea, hacer un din que sea fácil, es muy necesario para que el din sea aceptado, para que las personas lo acepten. Es necesario que tu din sea algo, el juicio, la decisión sea algo matún que si no extremista. Porque la Torá, tú puedes hacer cosas muy extremas, pero puedes hacer cosas como más equilibradas. Entonces, lo que se le pide al Dayan, que sea suficientemente equilibrado. O sea, que no vaya a un extremo ni a otro extremo. ¿Bien? Eso es una explicación. Hay muchas más explicaciones de lo que significa ser equilibrado en el juicio, pero lo vamos a tomar esa porque quiero explicar otra cosa más. Después hay que tener muchos alumnos. ¿Por qué tener muchos alumnos? La próxima semana, Bli Neder no, es Lag BaOmer, ¿no? Entonces, en la clase que tengamos Lag BaOmer es el jueves en la noche, o el miércoles en la noche. Miércoles en la noche, que entonces vamos a tener una clase antes de Lag BaOmer. Les voy a explicar qué es lo que significa esto de hacer muchos alumnos, que fue lo que hizo Rabbi Akiva, y que fallecen en estos días, entonces hay que entender también lo que eso significa. Pero una de las cosas que Anshe Knesset Agdolá decía que había que tener muchos alumnos. Donde quiera que haya Yehudim, muchos alumnos. Donde quiera que estén, mucha Torá en todas partes. Y por último, el hacer siag la Torá, hacer un cerco a la Torá, porque realmente nosotros, los seres humanos, tenemos muchos pensamientos para permitirnos cosas que están prohibidas. ¿Bien? Solemos pensar que tal vez lo que se dijo sobre esto no aplica en esta otra situación en la que ahora yo estoy. ¿Bien? Y que tal vez esto sí es así, pero no para mí. O que el Rab dijo eso, sí, pero puede ser que el Rab no me entiende a mí, yo soy distinto, mejor, etc. Entonces, para que estas cosas no ocurran, los rabinos hicieron siagim. Por ejemplo, Muxei, Hud y otra infinidad de cosas que nos permiten proteger la mitzvah.
que la mitzvah no desaparezca. ¿Okay? E incluso alguien podría pensar que por qué cuando una persona transgrede un cerco, transgrede un cerco de Jajamim, hay un castigo por eso. No hay que traer korbanot ni nada, porque son el ajot de Rabanam. ¿Okay? Pero hay castigo si una persona transgrede un cerco. ¿Cuál es el castigo? ¿Okay? Hay muchos castigos, ¿okay? Muchísimos. ¿Okay? Uno de ellos es que hay malcot, se lo pueden golpear. Si el tribunal decide que una persona va en contra de lo que ellos decretaron, entonces se le puede dar azotes. ¿Okay? Si una persona, los sabios decretaron que una persona tiene que divorciar a su mujer y él no quiere, entonces lo pueden azotar hasta que diga Rotseani, hasta que diga yo quiero, por ¿Cómo ejemplo. es que la Torah permite ese tipo de cosas? Es para que no te después tener en el programa. No, eso simplemente porque hay que obedecer lo que los sabios dicen. Pero parece como amenaza, tipo que si Es no, una amenaza, es verdad que es y una es que no amenaza. entiendo, en ese sentido la gente no cumpliría por Abat Hashem y lo haría por miedo a que... Nabat Hashem es una cosa, pero la autoridad que tiene el Jajam es otra. En este caso hay que hacerlo por Morá Rab, por el temor al Rab. Bueno, pero Hashem dijo que todo lo que dicen los Jajamim es como si lo No, hicieran. entonces, ¿por qué nosotros le tenemos temor al Rab? Porque así Hashem quiere que sea. Seguro que si no, sí le tiene que tener ira, pero uno no tiene que hacer lo que dice el Rab por miedo a que después le peguen. Eso pasa en circunstancias muy específicas, no en todas. Pero después de tener ese temor, ¿viene el amor o qué? Por algo No, se lo que hace sucede eso. es que los sabios dicen que cada yehudí quiere internamente cumplir la voluntad de Kadosh Baruj Hu, que se expresa a través de lo que el Rab dijo. Y el Yetzer Hara dice no. Entonces cuando se golpea el Yetzer Hara. ¿Okay? Ese es, digamos, es el punto. Castigo tipo corporal para no Esa es tener una cosa, castigo, pero no todo para es no así. tener castigo en el programa, digo, para que se corrija. No, no ahora tiene y que ver con eso. Eso sería en otro punto de que desobedece a los sabios, que es mitzvah de oraita. Las cosas que tienen, hay que limpiarse acá para tener premio en la Ramabá, son cosas que tienen que ver con las mitzvot de oraita, ¿okay? No con las mitzvot de Rabanán. Las mitzvot de Rabanán están aquí precisamente para poder no llegar a destruir las mitzvot mismas, ¿no? Y por eso nos pide Hashem que escuchemos a los sabios, porque los sabios lo único que hacen es tratar de mantener la Torá completa, ¿no? Y por eso sí, hay que tener un cierto temor al rabbi, respeto, etc. No en todos los casos hay golpes, en algunos sí, o se puede cambiar por otra cosa, ¿okay? También está escrito que la persona que no cumple lo que los sabios dicen lo muerde un nahash, lo muerde una serpiente. ¿Okay? זה לא פשוט, no es algo simple. ¿Okay? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Si simplemente queremos proteger, ¿por qué? Entonces lo mismo podemos decir, por ejemplo, digamos que había un soldado, ¿okay? Que se quedó dormido en la shmira de su emda. Tenía un punto donde él tenía que cuidar al regimiento y se quedó dormido. Cuando viene un oficial y encuentra que está dormido, ¿qué va a hacer? No, a golpes no. Golpes no, lo va a poner en juicio, ¿no? Lo va a poner en juicio y lo van a mandar a la cárcel. Bueno, pero si no pasó nada. Pero podría haber pasado. ¿No? Lo mismo con los siagim. Dice, ¿qué va a pasar? Tomo el lápiz y no escribí. ¿Qué? Pero podrías haber escrito. ¿Qué? No pasa nada, yo estoy con esta persona en ese cuarto cerrado y estuvimos ahí media hora y no pasó nada, entonces después me voy, él se va y ya se va. No pasó nada. ¿Qué? Pero podría haber pasado. ¿Me comprenden? Entonces por eso viene el castigo. Y lo mismo hacen en el ejército. Y en muchas otras cosas también es igual. Tú no puedes, si te dijeron que tienes que cuidar desde tal hora a tal hora, en la noche, no puedes quedarte dormido. ¿Por qué pasa si en ese momento viene un terrorista? Baruch Hashem, en el momento que tú te quedaste dormido no vino, pero podría haber venido. Entonces le van a hacer un juicio. De la misma manera pasa con las mitzvot de Rabanán. Los sabios saben exactamente dónde hay que aplicar los cercos. ¿Se puede hacer teshuvá antes de que ser castigado de esa forma? Siempre hay que hacer teshuvá. Eso no quiere decir que el castigo no venga. Castigo no se llama castigo, obviamente. No se llama tikkun. Es como una persona, pero esto es de oraita, una persona que viene y le tira una piedra a la ventana a su vecino porque se enojó con el vecino, con la vecina. Ok, besedere, y después se arrepiente, va y se disculpa, sí, pero la ventana la tienes que pagar. O sea, el vidrio lo tienes que pagar igual, que lo vas a tener que pagar. ¿Bien? Ahora, cuando una persona mata a otro y ya no puede resucitarlo, es complejo. Después uno se puede arrepentir y decir, me arrepiento de haberlo matado, sí, pero... Cuando uno mata sin querer... ¿Bien?
Sí, sí. Hanarei Miklat y eso no. O sea, ¿por qué Bien, Hashem pero eso le- no que acá hay templo. Hoy día esa mitzvah no rige. O sea, si hoy día mata a alguien de una manera inadvertida, entonces eso no hay no forma era de la hacer verdad. tikkun. los Hayalim Ay, tienen, pero... los Hayalim tienen permitido matar terroristas? Sí, por supuesto, sí, algo que Hashem le otro. El que viene a matarte, matarlo por primero, quien quiera que sea, judío o no. Pero las de Rabanán, por ejemplo, si incumplís una y haciste Shubá, no te falta que tengas castigo. No, si tú haces Shubá, entonces de verdad hay que no castigo. No es que haya castigo por cualquier cosa, no, no es así, hoy día no. Simplemente hay que saber que hay que tener mucha ira y emunat jajamim. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, quedamos hasta hoy. Gracias. No me he apagado la grabación. ¿Quiere más agua? No, gracias.